buenos elogios de protocolos, soy como malita, pero al César lo que es del César. Veo una organización, estoy fascinada, créamelo, de escuchar la organización con que van a trabajar. Y creo que esto merece altura. Esto tiene que tener altura. Porque es que, hermanos míos, ¿a qué le hemos echado mano durante este tiempo de tanto dolor? ¿A qué? A orar, a buscar de Dios. No hay otra. Aquí no ha servido la teología, en esto no ha servido los conocimientos, porque aún los grandes en el mundo que tienen tanta sabiduría y conocimiento, esta pandemia les ha quedado grande. Aquí lo único que nos resta es hacer lo que se está haciendo hoy, lo que se está haciendo en cada congregación y lo que está haciendo cada persona, cada cristiano. Bueno, yo noto que esta pandemia no me lo tomé mal, pero le he dado gracias a Dios porque en esta pandemia ha habido un despertar espiritual extraordinario. Yo no he parado. Ayer estaba conectada con un distrito, me llamó el supervisor de ese distrito. Hizo una convocación con todo el distrito. Oficiales, pastores, familias, iglesia. Todo un día de ayuno. Terminamos ayer a las 5 de la tarde. Y de ver como esa conexión tan linda y estábamos mirando el ayuno de Esdras en esa enseñanza. Cómo esa convocación reunió a los príncipes, a todos los reunió, porque había una necesidad. Anoche estaba conectada con un grupo de más de 100 hermanos de oración, grupos de diferentes lugares, como dándoles algunas pautas. Y no he parado de verdad, porque es más, me falta tiempo para poder aportar un poquito de esto tan lindo y tan maravilloso como es orar, buscar a Dios. No de cualquier manera. Con todo. Porque, hermanos, con lo que está pasando, o de verdad nos entregamos con una pasión, o si no, no vamos a poder terminar esta carrera en victoria. Porque a veces se tiene la tendencia de caer en el círculo vicioso, en la religiosidad, y la religiosidad mata. El costumbrismo mata, porque no haciendo lo mismo, veremos cosas diferentes. Pero cuando esa pasión de la presencia de Dios se apodera de nuestras vidas, hermano, esto es otra cosa. Y pienso que esto que estamos viviendo, amada iglesia, es un sacudón de Dios para todos nosotros. Mejor dicho, el que no se sacude con lo que estamos viviendo, ya no me va a sacudir. ¿No? Hay mucho dolor. Mientras se está en este ayuno, la noticia de nuestro hermano Henry, misionero, partió a estar con el Señor. No tenía más de 55 años. Con la esposa me he estado contactando. Y anoche cuando estaba dando la enseñanza a ese grupo, ella entró. Y con su voz quebradita, la hermana Anita. Porque es que el hermano
Lo trajeron a Bogotá en una ambulancia, en una avioneta ambulancia, pero no hubo cupo para ella. Él fallece en Bogotá, pero ella quedó en el Amazonas. No pudo despedir a su esposo. Hay mucho dolor. Esta semana hablaba con la hermana Nelly, la esposa del hermano Orlando. 62 añitos él fue nuestro misionero en Paraguay. Y ella me decía, hermana Luz Marina, porque yo le mando mensajitos. Estoy viviendo un momento que me parece que él va a llegar esta noche, que va a llegar esta tarde, que él no se ha ido. Y he tenido la oportunidad de compartir con esas mujeres, la esposa del hermano Pablo Flores. Dice, todavía como que no nos hacemos a la realidad. Hombres alentados. La esposa del hermano Ciro. Yo estuve visitando al hermano Ciro 2-3 meses antes de la pandemia, porque mi esposo lo sacó al ministerio. Fuimos pastores de él en Bucaramanga. Un hombre bien alentado, muy alentado. Pero llegó la pandemia y se lo llevó. ¿Quiere que les diga algo, hermanos? Yo nunca había sentido la muerte. Ustedes me entienden que los cristianos no morimos, dormimos, pero una palabra que se usa. Nunca había sentido tan cerca, de verdad, como en este tiempo. Es que yo les quiero decir, estemos preparados, porque hermano, aquí no se sabe quién va a pasar de largo, por favor. Aquí no se sabe. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Hay una escritura en Primera de Reyes. Gracias por la invitación, hermano Mauricio, hermanos oficiales, gracias. Primera de Reyes, el capítulo 19, verso 4. Y él, 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová. Son unas palabras de cansancio, de angustia, de soledad. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús me coloco bajo tu unción, bajo tu aprobación. La gloria es para ti, solo para ti. Señor, yo abro la boca y tú la llenas. Y me escondo tras de tus espaldas para que solo tú recibas la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque solo tú la mereces. Unge la mente, el corazón, los pensamientos de quienes van a escuchar la palabra. En el nombre de Jesús, libera la unción en mí, la sabiduría, el conocimiento. Dependo de ti, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, yo quiero hablar un poco. Voy a tener como una pequeña introducción para poder llegar a lo que vivió Elías. Porque cuando Santiago dice Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
Pero cuando oraba, se le sentía el poder en la oración. Y cómo estas experiencias que él tuvo hubo un momento que se intentó apagar ese fuego en él por las situaciones, las circunstancias. Pero ¿sabes una cosa? Que el que está conectado con Dios continuamente, cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles, las circunstancias, Dios no abandona a esa persona, no la abandona. Porque aún en medio de las cuevas donde a veces nos metemos por las aflicciones, por las angustias, porque las tenemos. Ahí sentimos que llega esa mano de Dios a levantarnos para que ese fuego del Espíritu vuelva a tomar vida para hacer esta gran labor. Pienso yo, y en lo que he pedido dirección de Dios, que de pronto este tema que voy a compartir con ustedes en esta hora le pueda servir a alguien que está viviendo una situación, que está en una cueva. Y si no estás en una cueva, va a llegar el momento en que vas a estar en ella. Hermana Luz Marina, pero usted es pesimista. No, yo no soy pesimista, soy realista. Porque todos pasamos por las cuevas. Usted vaya, mire todos esos hombres, todos esos historiales bíblicos de esos hombres que nos quitamos el sombrero ante ellos. Pero ¿sabe por qué fueron grandes? Fueron grandes porque, aunque hubo momentos que estuvieron en la cueva, le permitieron a Dios que los sacara de la cueva. Y nosotros no somos ajenos en algún momento de caer en una cueva. Abraham estuvo en una cueva. ¿Y qué cueva? Sacrifícame tu hijo, tu único, su único varón. ¿Qué cueva? José, ese pobre no estuvo en una, estuvo en varias. Pero ¿dónde terminaron esos hombres que estuvieron en esa cueva? Y luego los sacó Dios. Y déjame decirte que entre más te quiera usar Dios, va a tener que pasar por más cuevas. Y créame lo que a veces las cuevas asustan. Es que somos tan humanos. Por eso me gusta mucho lo que Santiago presenta de Elías, un hombre sujeto a pasiones. O sea, que no estaba exento de pasar situaciones que ni tú ni yo. Yo jamás evangelizo a una persona diciéndole conviértase a Dios, conviértase a Dios y nunca va a tener problema. Me parece una mentira. Y más cuando una persona se hace un propósito de servirle. Porque el Señor nos pasa por cuevas para purificarnos. Nos pasa por cuevas para que ese yo, ese ego humano de todos, muera. Porque a veces ese yo se trata de levantar. ¿O no? Claro que sí. Entonces el Señor nos mete en esas cuevas. Uy, pero después de que salimos de esa cueva, qué alturas.
Y a veces queremos que Dios nos use, pero nos da miedo la cueva. Yo nunca me atrevo, respeto el pensamiento, pero no lo comparto. Nunca me atrevo a decir que se me vengan los problemas que quiera, que aquí estoy, por favor. Yo no soy capaz de decir esas palabras. Si alguien las dice, te las respeto. Pero yo no hago esa clase de desafíos. No. No sé. Porque hay cosas muy duras, mis hermanos, muy duras. ¿Usted sabe lo que ha tenido que vivir esas viudas? Jóvenes todavía. Eso es una cueva muy dura. ¿Usted sabe lo que es para esos padres de Cúcuta que hace 6 meses su hijo se gradúa, comienza a trabajar aquí en Medellín y en plena pandemia viajaba porque fue un gran profesional y de un momento a otro un tumor al cerebro y morirse de 23 años? Lo que pasa es que uno a veces habla porque de pronto no ha pasado por ese dolor. Pero que Dios nos ayude. Porque yo no sé, queridos hermanos, querida iglesia, qué cuevas, en qué cuevas vamos a estar. Pero claro, yo sí estoy segura, yo tengo convicción que aunque caigamos en algunas cuevas, de allá nos va a sacar el Todopoderoso. Es más, cuando la Biblia dice muchas, esa palabra muchas no son 2 ni 3, es cantidad. Muchas son las aflicciones del justo. Si hasta ahí llegara el texto, diríamos, uy, Dios, nos acabamos. Pero lo más lindo es el final. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Yo le decía a una de las viudas estos días, mira, yo no te puedo decir, mi hermana querida, uy, yo siento lo que tú estás pasando, porque ¿cómo le voy a decir siento si yo no lo estoy viviendo? A veces podemos decir esa palabra de cajón, pero cuando uno no lo ha pasado, no lo ha pasado. Pero quien lo ha pasado, quien lo está pasando, no es fácil. Por eso oremos por fortaleza, por nuestros hermanos. Bueno, rápidamente quiero decirles que el reino de Israel, para poder entrar como a esta parte, que el reino de Israel en los tiempos de Elías estaba dividido en 2 partes. En el norte reinaba Acab y Jezabel. Y en esa época Elías era el profeta. Y Acab y Jezabel estaban apartados del Dios vivo. Claro, Jezabel nunca creyó en el Dios vivo. Pero Acab sí. Lamentablemente él cometió la locura. Qué loco. Casarse con semejante mujer. Lo desvió, lo acabó. Qué influencia tan fuerte. Pero estando en todas esas cosas, en todos esos desvíos, en todos esos desórdenes, y que llevaron al pueblo a desubicarse porque él era el rey, y por ende que él le transmitía al pueblo lo que él tenía, llevó al pueblo a una desubicación muy tremenda. Entonces ahí es donde Dios levanta a Elías. Y Elías viene y busca acá y le habla de parte de Dios. Y le dice que por causa de la idolatría, del pecado, de la desobediencia, iba a haber una gran sequía en toda la tierra. Bueno, ya nosotros somos conocedores, mis hermanos,
Cuando ya Elías les habla acerca de la sequía, Jezabel y Acab se enojaron muchísimo, se enojaron mucho, porque claro, ellos sabían lo que les venía. Ellos tenían conciencia que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Dice la Biblia que pasado el tiempo, cuando la sequía había terminado, Dios le dijo a Elías que vendría una lluvia, pero que antes de que llegara esa lluvia, debía encontrarse con Acab y que tenía que hacer algo. Y ya sabemos que fue la convocación de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y el pueblo de Israel, y que todos se iban a convocar, y ya todos sabemos lo que propone Elías. Y que al proponerles que se reunieran, y ya, esto lo sabemos. La convocación, esto lo sabemos de que lo que hicieron los profetas de Baal, que se cortaban las venas, que gritaban, que entre más bulla hacían, pensaba que su Dios los iba a escuchar. También sabemos que Elías muy sencillamente, muy humildemente, pero con mucho poder. Cuando le llegó el turno, eso lo sabemos, que le dice al pueblo que se acercaran, que arreglaran las piedras, o sea, que ordenaran el altar. Orden, obediencia. Anoche estaba dando como un pequeño taller. Las condiciones que Dios pone a la gente que ora para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hermanos, si queremos ver que Dios se mueva, no es solamente orar, ayunar, es obedecer primero la palabra. La obediencia a la palabra. Así que primero tenemos que santificarnos. El Señor nos limpie. Es decir, que cuando yo me atreva a interceder para que Dios le dé victorias a otros, porque yo las tengo. Que cuando yo me atreva a pedirle a Dios que le dé avivamiento a otros, es porque el avivamiento tiene que salir por los poros. Ese es el secreto. Una cosa es hablar de oración porque lo leí, pero otra cosa es hablar de oración porque lo viví. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y creo que eso es lo que más Dios necesita en este tiempo, porque tenemos el ejemplo de nuestro maestro, que el primero vino a hacer y luego a enseñar. Bendito sea su nombre. Bueno, y somos conocedores que cuando organizaron el altar, luego aquí vemos a Elías, que cuando se acercan dice que echen 4 cántaros de agua sobre el sacrificio por 3 veces. Es mucha humillación para los Baales. Nunca el fuego llega donde hay agua, pero el agua se apaga el fuego.
qué desafío. El primero dice, echen agua, 4 cántaros. Eso era una cantidad en ese tiempo. Y lo hizo repetir y otra vez. Y otra vez. Porque Elías sabía, estaba seguro, hermano, nosotros tenemos que estar seguros que cuando oramos, Dios escucha. Tenemos que estar seguros, porque si no estamos seguros, necesitamos pedirle al Señor entonces que una de las 4 áreas que es, Señor, auméntame la fe, llegue a nuestra vida para poder ver cosas grandes y maravillosas. Bendito sea el Señor. Bueno, ya sabemos la consecuencia de esas palabras sencillas pero poderosas cuando el fuego cayó y consumió todo el holocausto. Pero yo quiero entrar a algo. Cuando Elías le dice acá, ya viene una lluvia, se lo dice y se retira. Entonces Elías, lleno de poder, de autoridad, pero con mucha sencillez, manda al siervo a que viera si ya venía la lluvia. Y él estaba arrodillado, postrado en un lugar. Pero ustedes saben que al principio no había señal de nada. Pero él siguió actuando en fe. Hasta que a la 7ª vez, dice la palabra de Dios, de estar yendo y viniendo, el siervo viene y le trae una noticia y le dice, hey, Elías, hay una pequeña, aunque tu comienzo fuere pequeño, al final será grande. Fe. Hermanos, en este día de oración y ayuno, fe, porque Dios honra la fe. Y es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Y la fe mata la duda y derriba la incredulidad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, y no pasó mucho tiempo para que empezara un fuerte aguacero. Pero yo quiero que miremos para poder llegar a ese texto que leímos, porque cayó en esa cueva. Cuando Jezabel se entera de que Elías había matado a sus profetas, estaba enfurecida. Ay, hermanos, una mujer enfurecida es más peligrosa que 90 hombres juntos enfurecidos. Y soy mujer. Por eso, como necesitamos que ese fruto del espíritu, que es dominio propio, el Señor no lo dé. Cuando esa mujer se enteró, claro, es una mujer mala, corrupta. Esa fue la que desestabilizó todo el reino de Israel. Y ella le dolió mucho la muerte de los profetas, porque ¿sabe ella qué hacía? Siendo la primera dama, como decir la esposa del presidente de los Estados Unidos, porque en ese momento ese era un reino muy poderoso. Como decir que la esposa del presidente de los Estados Unidos se meta a la cocina a cocinarle a la gente. Eso hizo Jezabel. Se metía a la cocina y dice, y los profetas comían de la mano de Jezabel, cocinaba, y no eran las estufas modernas de hoy en día, era punta de leña o carbón. Por eso cuando ella escucha que esos hombres habían sido muertos,
ella dijo, no, no puede ser. Porque esos hombres, ella se los había ganado a favor de ella para desestabilizar el reino de Israel. Y los preparó para ser malos como ella. Claro, cuando ella se da cuenta de que Elías había mandado a matar prácticamente como los discípulos de ella, se enfureció terriblemente. Entonces lo primero que ella dice es, sí, se metió con ellos. Ahora espera y verá, le voy a pagar con la misma moneda. Voy a mandar a matar a Elías. Inmediatamente cuando Elías se dio cuenta, dice la palabra de Dios que huyó y que se fue un día de camino. Amados hermanos, muchas veces en momentos de desesperación, lo que esperamos es oír la voz de Dios, a ver qué nos dice respecto a ese miedo, a ese temor. ¿Qué respuesta nos va a dar? Pero aquí encontramos que cuando él cae en esa cueva, Dios le hace una pregunta. Dios sabía perfectamente lo que Elías estaba pasando. Pero Elías tenía que enfrentar su propia angustia. Tenía que enfrentar el enojo que tenía, su decepción y su miedo. Porque cuando él se atreve a decir en este texto que leímos, mátame, quítame la vida, fueron una cantidad de emociones encontradas, miedo, tristeza, decepción. ¿Por qué? Se lo explico. ¿Cómo así? Todo lo que yo he pasado, le he obedecido a Dios. Me he ido cuando me dice vaya. Cuando me dice venga, vengo. Cuando me dice enfréntate a los profetas de Baal, lo hago. Arregla el altar, lo hago. Ve y dile acá que va a haber una sequía por su pecado, lo hago. Luego ve y dile que va a haber lluvia, lo hago. Luego voy y me postro y me tiro allá y durante 7 veces le digo a un siervo, ve y mira porque va a venir un aguacero. ¿Cómo? He hecho tantas cosas. Mira esa mujer. Aunque no tuve miedo ni temblé ante 800 varones. No me asustaron. Pero esta me asusta. En otras palabras, 800 pantalones no lo asustaron, pero una falda lo asustó. ¿Qué creo yo, mis hermanos? Que llega un momento en la vida en que tenemos que entender que somos humanos. Que de pronto cuando nos creemos más fuertes, esa puede ser nuestra debilidad. Por eso dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Buscamos respuestas. Muchas veces cuando debemos intentar escuchar, es la pregunta que Dios nos hace cuando podemos estar en esa cueva. Pero ¿sabe una cosa? Elías estaba dispuesto
a escuchar la pregunta de Dios. Aunque estuvo o estaba acostumbrado siempre a escuchar las respuestas de Dios. Señor, que no haya lluvia, que haya sequía. Listo, amén. Ahora que haya lluvia. Amén. Que haya comida en la casa de esta viuda. El pan, siempre habrá pan, siempre habrá harina, siempre habrá aceite. Listo. Pero ahora él está en una situación. Pero sabe que esos son los procesos de Dios en la vida de quienes quieren servir a Dios. Por eso es tan bueno. Dios le permitió que cayera en esa cueva porque le quería dar una experiencia que le marcara su vida. Hermanos míos, si usted me pregunta que si yo quiero estar en las cuevas, créamelo, que a veces me da miedo. Se lo confieso. A veces la gente lo ve a uno hablando, enseñando y lo ve como tan fuerte. Pero no es así. A veces uno tiene sus momentos. Porque somos humanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y si antes Dios antes de responderte a ti, quiere preguntarte algo. Hay momentos que uno le pide algo a Dios y se lo da, pero hay momentos en que Dios nos puede hacer una pregunta como la que le hizo a este siervo. Porque Dios quiere que en ese momento se sepa dónde estamos, dónde podemos haber llegado. Porque tú y yo podemos en un momento dado mostrar mucha fortaleza. Enías en esa cueva estaba solo. Hermano, una de las cosas que creo que nos ha ayudado en esta pandemia es estar a solas con Dios. Cuando estamos en esos ayunos, todos en el templo, ¡ah, qué bendición! La unción del uno, la unción del otro, la alabanza del uno, la oración del otro. Y eso es una mezcla de cosas lindas que llegan al cielo. Pero en este tiempo yo te pregunto, ¿cómo has ayunado hoy? ¿Has sentido a Dios? ¿Qué has encontrado con Dios? Oh, hermano, ¿cómo necesitamos de verdad? Si queremos ver a Dios moverse, necesitamos que en este tiempo de pandemia, que no podemos estar reunidos, de verdad, Dios está mirando cómo estás ayunando. Dios está mirando qué tanto te estás quebrantando, qué tanto te estás humillando. Dios está mirando de verdad si ese lugar lo has convertido en un templo donde te has encontrado con Dios. Porque si en este ayuno no te has encontrado con Dios, vas a seguir el mismo derrotado, vas a seguir el mismo débil, vas a seguir el mismo cansado. No va a pasar nada. Entonces el ayuno se te volvió algo religioso. Oh, pero si tú has experimentado a Dios en este ayuno, yo le decía al Señor anoche, ayer, estos días, Señor, toma cada sala, toma cada oficina, toma cada cuarto. Yo sé que a veces no es fácil en una casa ayunar, pero Señor, tú das estrategias cómo poder hacerlo, pero que yo pueda sentir que mi conexión contigo no falta. Dele un aplauso al Señor. Dios le había hablado a Elías por medio de la fuerza de la naturaleza, por los milagros. Le había hablado y le había mandado por medio del fuego, por medio de la tormenta. Elías
Tenían la suficiente sensibilidad, como me gusta esta palabra, la suficiente sensibilidad para saber que ahora Dios le estaba hablando desde el silencio. Queremos conocer mejor a Dios para que estos programas de intercesión se acudan. Sensibilízate para saber y aprender a escuchar a Dios en el silencio. ¿Quiere que te diga algo? Las mejores experiencias, me gusta mucho el ayuno, compartirlo con mis hermanos, con la gente, pero créanlo que para mí las mejores experiencias han sido mis ayunos sola. Tú no te alcanzas a imaginar las experiencias que el Señor me dio en los días de ayuno, de los 3 días de ayuno a nivel mundial. Yo le pedí al Señor, comencé a sentir la necesidad de comenzar a hacerlo antes. Y me fui para la iglesia de Belén sola. Sola. Hubo un día que Lida me acompañó, se lo agradezco. El resto sola. Ay, me dio tanta alegría porque cuando salí de ahí, mi pañuelo estaba emparamado. No había un piano. No habían voces de cantos. No habían tormentas. No había juego. No había esa fuerza que a veces estamos enseñados a escuchar. Por eso, hermanos, Dios en este tiempo nos está dando un remesón para aprender la intimidad con Dios, porque de esa intimidad, de esa soledad con Dios, es que vamos a poder continuar haciendo esta labor para que su nombre sea glorificado y su poder sea manifestado. Porque una cosa es yo tener libertad, yo te estoy escuchando. Una cosa es yo tener un mover del espíritu cuando estoy rodeada de gente, pero otra cosa es tenerlo cuando estoy a solas. Y a veces, mis hermanos, esto es difícil. Cuando Jesús se fue a hacer su ayuno de 40 días, no se fue con nadie. ¿Sabe que Jesús oraba mucho solo? Usted mira los evangelios y sobre todo Marcos y Lucas. Hablan mucho de la vida de oración de Jesús. Y el Señor, cuando no era que pasaba toda la noche orando, después de un largo día de actividades, hubo algunas noches que descansó, lógico, pero siempre relata mucho que antes del amanecer, a la madrugada, o sea, tipo 4, 3:30, 4 de la mañana. Y dice, y recalca mucho, y se fue solo. Le gustaba mucho ir a las montañas o a las riberas de los ríos o cerca del mar. Eran los lugares claves que Jesús usaba para la oración. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Elías tenía la capacidad de saber que la manera en que Dios habla a veces es distinta. Él estaba enseñado a estar en medio de mucha gente. La manifestación que hubo con los profetas de Baal, estaban los Baales, pero estaba el pueblo de Israel. Ellos sabían, este es el profeta. Ellos lo vieron en el avivamiento, lo vieron.
Pero en la cueva, el Señor quería darle otra clase de avivamiento. Y ese es el avivamiento más difícil, más duro. Es el avivamiento que de pronto la carne no quiere, porque a veces como humanos nos gusta lo visible, donde nos ven, donde hay movimiento. Alabanza es el Señor. Y vemos cómo Dios le dijo que saliera fuera. Elías no había salido de la cueva hasta el momento donde se encontró con Dios a través de ese silbido. Es cuando decide salir de la cueva. Elías sale de la cueva y Dios le hace la misma pregunta. La conversación que Elías tuvo con Dios no fue una conversación cualquiera, porque quien tiene siempre una conexión con Dios como la traía Elías, a pesar de que estaba en la cueva, es una conversación de alguien que ama profundamente. Por eso cuando una persona que no tiene una buena conexión con Dios y cae en la cueva, se queda en ella. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Oh, pero el que anda en intimidad con Él puede caer en la cueva, pero no queda postrado para siempre. No, así que mi hermano, si tu relación con Dios ha sido buena, no aparente, no ante los demás, si tu intimidad con Dios ha sido sincera, no importa lo que estás pasando, no importa lo que está sucediendo, te lo aseguro en el nombre de Jesús, que Dios te va a sacar de esa cueva para continuar haciendo el trabajo que te has propuesto hacer para Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esta fue una conversación de alguien que ama profundamente a Dios, pero que en ese momento puede estar perdido, que está triste, que está angustiado, que tiene miedo y que a veces ni siquiera quiere vivir. Podríamos criticar a Elías. ¡Ah! Desagradecido. Por eso no critiquemos al que está viviendo la aflicción. Oremos por él, ayudémoslo. Ayudémoslo. Es mejor llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Es mejor estar en la casa de luto que estar en la casa del banquete. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Puede ser que esos sentimientos que vemos reflejados en Elías al leer ese texto de su palabra, lo estemos sintiendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos meses, ya casi un año. Pero sabes, atrevámonos en medio de todo este dolor, pérdidas de trabajo, enfermedades. Ve, hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar los WhatsApp que yo recibo. Yo no pude volver a contestar el teléfono. Por recomendación médica, una doctora me dijo, por favor, usted ya es una mujer de 67 años, va a cumplir. O atiendes todo ese trabajo que me cuentas que estás haciendo, o sigues con el teléfono. Y me tocó, pero se mandan WhatsApp. A veces respondo, otras veces no alcanzo. Uy, hermano, pero
mucho dolor. Aún en medio de esta pandemia, hombres cristianos, escúcheme, que Dios ayude a la directiva de intercesión de verdad, porque sí que hay que meterle programas de oración en los hogares. Porque en esta pandemia, hombres abandonando a su esposa, mientras ella está durmiendo, él está chateando y viendo porno con otras mujeres. WhatsApp como hermana, mi esposa se fue y me dejó con mis hijos, así nomás. WhatsApp de muchachas criadas en el evangelio. Hermana, me tomé unas pastillas porque me quería matar por un problema sentimental. Hermana, es que mi hijo en estos días me dijo que era homosexual. Muchas situaciones se están viviendo. Pero ¿qué querrá Dios con todo esto? Aquí es donde si tú estás pasando un problema, una situación, tienes que analizar que si tu relación venía buena con Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ella le librará Jehová. Invócame en la hora de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero si tu relación no era buena con Dios, vas a tener que tomar una decisión hoy en este día de ayuno, de comenzar a tener una relación con Dios como nunca, porque hermanos, déjeme decirle que el camino se nos está estrechando, y así como cuando vemos esos deportistas, esos ciclistas que están a punto de llegar a la meta y de ganar, entre más se va acercando, es más difícil el camino, es más estrecho, la prueba será más fuerte. De igual manera, esto se nos está estrechando. Esto, como dice la Biblia, es un comienzo de dolores, y si este es el principio de dolores, iglesia, ¿qué nos espera? Oh, pero bendito sea el Señor, que Dios bendiga la directiva de intercesión, que Dios bendiga a nuestros pastores, que Dios bendiga a la iglesia, porque nos vamos a unir. Yo creo que no es el tiempo de tener grupos de intercesión en las iglesias, es el tiempo que todas las iglesias nos levantemos en un solo hombre a buscar a Dios, no a pedir comida, no a pedir techo, no a pedir ropa, a pedir experiencias con Dios, que nos preparen para la hora de la prueba. Yo estaba en un ayuno una vez con esposas de pastores, hace como 8 o 10 años, cuando el Señor me tenía liderando intercesión en Antioquia, y estaba en un ayuno con esposas de pastores, cuando de pronto yo estaba un poco cansada y comencé a caminar por la iglesia central orando. Cuando terminamos el ayuno, una esposa pastor me dijo: hermana Luz Marina, ¿usted por qué ora a veces como raro? Ella me lo dijo con mucha humildad, mucha sencillez. Digo, es que me llama la atención que la escuché orando: Señor, prepárame para la hora mala. Prepárame para la hora de la prueba. Prepárame. Dijo: hermano, ¿usted por qué ora así? Le dije: sí. Porque que nos llega, nos llega. Y yo no quiero que cuando me llegue, me tire a una cueva donde no pueda salir, sino que si me tira a la cueva, yo pueda sentir que si paso por el fuego, no me quemaré, que si paso por las aguas, no me, y cuestión de la presencia de Dios siga con vida en medio de las pruebas. Hermana, escúchame esto. Elías llegó al monte Sinaí. Mira dónde llegó Elías. Él no se metió en cualquier cueva. Se metió en la cueva del monte Sinaí. Se metió en una cueva que era el lugar que tenía mucha historia espiritual, porque en esa cueva, ¿sabes qué pasó? Era donde Dios había dado los 10 mandamientos de la ley a su siervo. Allá estaba metido. Me impresionó mucho esto, porque puedes estar donde Dios hace las cosas
Y aún así podemos perdernos. ¿Cuántas veces personas en la iglesia, culto tras culto, programa tras programa, evento tras evento, pero perdidos? Perdidos. Bendito sea el Señor. Porque no se trata, mis hermanos, el sitio donde se está, sino la actitud que tengamos, la actitud que se tenga de lo que se esté viviendo. No se trata de que se esté en la iglesia, porque aún se puede estar en la iglesia y se puede estar encuevado en una cueva. ¿Usted cree que esa mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad? Yo no la veo a ella, Señor, sáname, como el ciego, como la del flujo de sangre que se fue y se tiró. No, esta llegaba al templo. Era su costumbre cada 8 días al templo. No dejaba de ir, pero estaba en una cueva. Y no era cualquier cueva, porque no era una enfermedad común y corriente. San Lucas lo describe que era médico. Estaba en una cueva de espíritus, porque dice, ya había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y lo escribió Lucas, que era un médico. Eso quiere decir que él como médico vio la situación. Era una posesión lo que ella tenía, que la tenía encorvada. Pero ese día llegó el maestro. Y preciso, Jesús no estaba todo el tiempo en ese lugar porque se la pasaba. Es más, Jesús para ir de un lugar a otro, a veces 10 kilómetros y hasta 13 se recorría a pie. Oh, hermano, hoy en día nos quejamos que yo no voy a la iglesia porque me toca caminar, porque yo no voy a la iglesia porque el bus me deja lejos. Oiga, Jesús, ¿cómo se movilizaba Jesús en ese tiempo? De Judea, Jerusalén, a Samaria, la pasada de allá para acá. O cómo sería, vea, y se cansaba porque a veces llegaba a sitios que la Biblia dice, y llegó Jesús y se sentó, está cansadito. Sus pies se hinchaban. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y se sentaba Jesús. Y claro, ese día llegó al templo. ¿Pero por qué llegó al templo? Él dijo, voy a ir. Porque allí hay una mujer que está en una cueva. Y ese día llegó. Y no importa que era día de reposo. Ella no le dijo, Señor, voy a aprovechar que llegaste sana. Usted lea San Lucas y verá qué dice. Y Jesús, cuando la vio, ella estaba sentada, donde los hombres se sentaban en una parte, los niños en otra, las mujeres en otra. Y la mirada. Cuando la vio, le dijo, mujer, sé sana. Y le puso la mano encima. Porque Jesús sabía la cueva donde ella se encontraba. Y ese día la sanó. Usted sabe que ese milagro trajo una revolución en medio de los contrarios. Se levantaron contra ella. 6 días ahí en que se puede trabajar. ¿Usted por qué escoge precisamente para venir el 7º día? Si es que ya no llegó a buscar sanidad. Es que fue el maestro el que la buscó para sanarla. Ah, no, usted está en una cueva de enfermedad económica, en cualquier cueva. Déjame decirte que hoy en este ayuno Jesús te está buscando para sacarte de la cueva. Dale la gloria de Él en esta hora. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Oiga, y salió Jesús y la defendió. Esa mujer no dijo ni una palabra. Ella quedó calladita porque los contrarios estaban, que se ahí peleando, discutiendo, y ahí ella glorificaba, dice que se levantó y saltaba y glorifica. Los otros que hasta que llegó esa voz, dijo, ¿y quién de ustedes el día de reposo tienen el buey o el asno que tiene sed, que tiene hambre? No se van al pozo de agua y sacan para alimentar a sus animales. Si ustedes se preocupan por sus animales, no me habría yo de ocupar por esta hija de Abraham que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Les tapó la boca, les cayó la boca y les dijo, dejen a esta mujer que disfrute su milagro. Alabanzas al Señor. Regalo un aplauso a Jesús en este momento. Hermanos, el Señor multiplique el tiempo,
Me quedan como 15 minutos más o menos. Es que yo quiero aprovechar esta oportunidad, porque hermanos, necesitamos salir de esas cuevas. Yo quiero invitar a todos los que están conectados. Si en este año, comenzando este año, ay hermano, que yo pensé que me iban a poner presidente Dorcas, que yo pensé que me iban a poner presidente joven, que yo pensé que me iban a poner, pero usted no se preocupe, usted haga lo que yo hacía en Cali. Yo le decía a mi esposa, el 31 cuando vas a nombrar las directivas, mijo, déjame intercesión de último. Y como yo soy la que lidera la intercesión, yo le dije, con un grupo, yo le dije, déjanos de último, porque siento hacer algo. Y cuando nombraban, ¿qué tal la directiva? Y toda la gente pasa adelante. Entonces mi esposo decía, ahora la directiva de intercesión, mi esposo tiene palabra. Entonces yo le decía al resto que quedaban allá, porque los de las directivas, por ahí 120. Y el resto quedaban allá, 400, 500 personas. Yo les decía, hermanos, ustedes no se ven aquí de pronto en ninguna directiva, pero los voy a invitar a una directiva que no se necesita cargo, que se necesita carga, porque si queremos ver a Dios hacer maravillas, milagros, si queremos ver que las almas se conviertan, yo les invito para que el resto se venga y se unan conmigo para orar, para clamar, y más en este tiempo de pandemia, necesitamos ver la gloria de Dios en el mundo, porque esta pandemia tiene dos propósitos: la primera, un despertar de la iglesia, y la segunda, la salvación de los perdidos, pero se necesita una iglesia poderosa, una iglesia que salga de la cueva de la depresión, de la ansiedad, de los temores, de los miedos, para mostrarle al mundo que todavía hay uno que está con nosotros como poderoso gigante. Muchas veces nosotros, hermanos, buscamos cuevas constantemente, lugares donde refugiarnos de nuestras tristezas, de nuestro dolor, o quizás escondernos de los grandes desafíos que nos esperan. Hay algunos que de pronto la cueva es el celular. Hay otros que de pronto la cueva, la televisión. Hay otros que de pronto la cueva, la amargura, el resentimiento, la pereza, la indiferencia. Yo no sé en qué cueva puedes estar hoy. Y recuerda que el que estaba en esa cueva es el hombre que Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró. A partir de ese momento, Elías le responde a la pregunta con las mismas palabras que había contestado anteriormente, pero parece que algo había cambiado. Pero Elías en su corazón escuchó esa voz: Elías, ¿qué haces aquí? Tremenda pregunta. Y él le dice lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. He tenido un celo vivo, me buscan para perseguirme. Llegó como la voz de la queja, pero ¿quién le estaba haciendo la pregunta? Le estaba haciendo la pregunta el que lo iba a sacar de la cueva. Hermano, a veces cuando estamos en esas cuevas, ahí Elías no tenía Eliseo, ahí no había ningún otro, estaba él solo con su Dios. Hay momentos en la vida en que, hermano, no, Ana estaba en una cueva de amargura, en una cueva de decepción, en una cueva de infidelidad conyugal de su marido, estaba en una cueva de humillación, pero nadie la ayudó. Su marido la dejó sola porque él estaba ocupado por allá con otra, engendrando hijos al por mayores de tal. El sacerdote Elí le dijo: estás ebria. Nadie le entendió, pero ella solita, ella metida en esa cueva, dijo que saldré. Y cuando salió de esa cueva, el Señor la bendijo, el Señor la elevó a la maternidad más fuerte, regalándole 5 hijos más, porque ella se dio cuenta que de esa cueva podía salir. Hermanos, si Dios sacó a Ana de esa cueva, si Dios sacó a José de esa cueva, si Dios sacó a Abraham de esa cueva, Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y ellos salieron de la cueva para dar testimonio, para ser usados por Dios, como lo vas a hacer tú y lo puedo hacer yo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y a partir de ese momento, Dios le da a Elías: Señor, multiplícame estos minuticos. Le da una misión.
¿Por qué lo quería sacar de la cueva? Porque había una misión. Era algo que él tenía que hacer. Pero Dios le da esta misión después de haber vivido todo ese recorrido, después de haber respondido a la pregunta que Dios le hace. Si él hubiera dicho, ¿sabe qué, Dios? Yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada, déjenme aquí silencioso. Hay hermanos que cuando tienen problemas, yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada, ya me encierro. No, suelta tu palabra de dolor, suelta tu palabra de angustia, suéltala. Y si acaso ya caíste en un estado de depresión, suéltasela. No ande buscando hermano, pastor, hermano. No, suelta, porque tú se la sueltas a los hermanos y los hermanos no te pueden ayudar. Como de pronto alguno no tendrá tiempo. Como me ha tocado decirle a mucha gente, que pena, no te puedo ayudar, es que no tengo tiempo. Estoy saturada de enseñanza, tengo que estar estudiando. Y ustedes saben, hermano Mauricio, ustedes saben que para poder uno dar un mensaje que hay que estudiar, esto no es cualquier cosa. Esto no es para así hablar cháchara. Esto es una dependencia de Dios. Esto es una agonía en el alma, que lo que se hable edifique, construye y sea de bendición. Esto aquí no estamos para aparentar, porque un día le vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hablamos. Pero sí le digo a la persona, yo no te puedo ayudar, pero te voy a mandar donde uno que sí te va a ayudar. Yo no te puedo solucionar, pero hay uno que te puede solucionar el problema. Y le doy, como dijo alguien, tú le das un pescado a una persona, le quitas el hambre por un momento, pero le enseñas a pescar, le quitas el hambre por el resto de la vida. Yo le digo, ve y métete en oración, en ayuno, y dile a Dios, tírate, quítate ese caché, quítate toda esa elegancia, quítate esa profesión, quítate todo lo que tú eres, y vete y métete en Dios a decirle lo que estás pasando, pero dilo con agonía, dilo con angustia, dilo con desespero lo que estás pasando. Y te lo aseguro que el Señor te dará la victoria. Después me mandan algunos correos, me dicen, ay, hermana, el Señor me dio la victoria. Hermana, el Señor hizo el milagro. Hermana, claro, es que todavía hay uno que hace milagros, que hace maravillas. Aquí lo que tenemos que hacer es decidirnos a clamarle a Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si quieres saber cómo habla Dios, pues habla por medio a veces de preguntas. ¿Quieres salir de la cueva? Vuelve a hacerte la pregunta. Y después de que, ¿qué haces aquí, Elías? Dile lo que es. Porque después el Señor le entregó a él y te entregará a ti la gran misión. ¿Qué te está preguntando Jesús en este tiempo? Porque lo que el Señor quería era que ese fuego que había en el corazón de Elías volviera a salir a flote. Escúchame esto. En los tiempos antiguos, el Señor ordenaba hacer en el tabernáculo un altar. Y él decía, donde ese fuego arda, no continuamente, no de vez en cuando, sino continuamente, porque dice, el fuego no se apagará, sino que arderá continuamente. Era una orden, que el fuego del altar no se dejara apagar, que las 24 horas, escuchen, tenía que estar ese altar encendido. ¿Qué es lo que nos da a entender con esto? Que en este tiempo el Señor, somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Señor nos quiere ardiendo. No oraciones de sueño, de cansancio, de quejas. No oraciones que cuando no es que Señor, dame comida, dame techo, dame ropa. Como si nos olvidáramos que Él suple todo sin necesidad de decirlo, porque Él es el mejor Padre.
Cuando no son oraciones, Señor, comida, techo, y todo el otro día pasamos, Señor, aquí débil, cansado. Yo sé que hay momentos de debilidad, cansancio, pero yo les invito, hermanos, a salir de esa cueva, porque ese juego representa la pasión, la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y mirando lo que es esa palabra, juego, luz, es algo que emite, es algo que produce, es algo echar hacia afuera, algo que está dentro. Esa es la reacción cuando un hombre y una mujer de Dios están llenos de la presencia de Dios, para que cuando oren como Elías, cuando oremos como Elías, sucedan cosas grandes y maravillosas. Nuestras oraciones traigan resultados, oraciones poderosas, de calor, de luz. El calor hace que todo lo que está cerca, cuando hay fuego fuerte, se queme. Porque la verdadera, la unción quema todo yugo. Necesitamos ese fuego de Dios que queme los yugos de pecado, de maldad, de cadenas, que se rompan. Pues la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando se refiere a esa lámpara, porque se está hablando de luz y aceite, son esas lámparas que necesitan aceite para poder permanecer encendida. Una lámpara no se puede tener encendida si no hay aceite. Hermanos intercesores, vamos a luchar en este año, vamos a unirnos a luchar para que ese aceite del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, para que esa luz de intercesión resplandezca en Antioquia, en cada pueblo, en cada vereda, en cada ciudad, iglesias poderosas, iglesias llenas del Espíritu Santo, porque en esta pandemia le vamos a demostrar a este mundo que está tan golpeado, que no sabe para dónde ir, tan confuso, que la vacuna sirve, otros que la vacuna va a traer resultados, y es una confusión, que sí, que no, una cosa y otra, y vamos a ver cómo va a desencadenar esto en la economía a nivel mundial. Hermanos, en Estados Unidos 30 millones de personas sin trabajo. Hermanos, Estados Unidos tiene zonas como Texas, como Nueva York, están congeladas. El gran Estados Unidos, que no les faltaba la calefacción en los inviernos, que no les faltaba el aire en los veranos. El gran sueño americano donde la comida nunca ha faltado. En estos días me dice mi hijo: mamá, los supermercados cerrados. No hay donde comprar comida. Las tuberías nunca visto las tuberías de las calefacciones congeladas y la gente muriéndose de frío. El Señor está tocando las potencias mundiales. El Señor le está haciendo sentir a la gente que todo esto se va a acabar, pero en medio de todo eso hay una iglesia y hay un equipo de oración que se levanta con todo. Aleluya. Y parte final: no mires esto de intercesión como un cargo más. No mires esto de intercesión como programa y programa. Mira esto de intercesión como algo que va a mover, que va a sacudir, pero no podremos mover ni sacudir hasta que primero nos seamos llenos de su gloria. Y parte final: cuando David fue a hacer los nombramientos de los oficiales, donde se iban a desempeñar para siempre en el reino, hay una cosa que me llama la atención, y una de ellas es lo que dice en Primera de Crónicas, el capítulo 27, verso 28. De los olivares, escuche esto, la importancia de orar, la importancia de tener ese aceite. Escucha lo que dice el texto: y de los olivares e higuerales que estaban en las campañas, Balanán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás. Oh, gloria a Dios, alabanzas. De tantos oficios, David consideraba que era importante que alguien
se hiciera cargo de la bóveda del aceite. Pueden haber muchos programas en la iglesia, pueden haber muchas actividades, pero lo que más se necesita es una iglesia que tenga aceite fresco, ya que el aceite permitía el combustible para las lámparas y así la ciudad permanecía encendida toda la noche. Con ese aceite se hacían medicamentos, se hacían jabones, se hacían muchas cosas. Pero lo que más me impresiona era el aceite para que las lámparas estuvieran encendidas en las noches. Pero esas lámparas, ese aceite, tenían que agarrar las olivas y tenían que machacarlas para que dieran ese mejor aceite. Y daban ese aceite. Y la ciudad permanecía iluminada. Hermanos de los pueblos, que este pueblo es muy duro, que este pueblo es muy católico, que este pueblo no sé qué, se necesita que se levanten esas lámparas con ese aceite. No importa que no seas estudiado, que vives en un campo, que vives en una finca, a Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es lámparas vivas que produzcan fuego. Intercesión se va a tener que levantar a producir fuego en los pueblos, en la vereda. Por eso que Dios les bendiga con esos programas que están teniendo a nivel regional, que cada promotor del distrito, que cada promotor de zonas le pida al Señor ideas de trabajo, que se unan todos en equipo, avivamiento. No se unan a orar, vamos a orar por comida, vamos a orar por techo. No. Únanse a pedir que de esos pueblos permanezcan con luz, que aunque haya mucho homosexualismo, que aunque haya hechicería, haya lo que haya, cuando esa lámpara se levante a alumbrar, entonces la gloria de Dios desciende, entonces se irá la hechicería, se irá la fornicación, se irá todo, pero las lámparas, la iglesia. Por eso, amados hermanos, pastores, involucrémonos todos en esto, porque Cristo está para venir. Y sabe que esas personas que permanecían en las bóvedas del aceite salían impregnadas de ese aceite. Se bañaran y seguían con el olor la ropa, porque el aceite era tan fuerte y tan poderoso que salían impregnados, y por más que se echaran agua, salían caminando. La gente decía, uy, este estuvo en la bóveda del aceite, este estuvo en la bóveda. Oh, yo les invito en esta hora, vamos a orar. La gente tiene que sentir nuestro olor. Puede ser que en algún momento estuvimos en una cueva o estás en una cueva, pero en el nombre de Jesús, sal de esa cueva, vuelve a buscar ese aceite, vuelve a oler ese aceite, que cuando salgas de ahí, entonces salgas con esa fragancia. Entonces tu familia dirá, mi mamá estuvo en la bóveda de aceite, mi papá estuvo en la bóveda de aceite, la presidenta Dorcas estuvo en la bóveda, el presidente de jóvenes, evangelismo, todos vamos a meternos en la bóveda del aceite, de la unción, aleluya. Vamos a orar. Úngeme con aceite fresco y que nuestra copa esté rebosando. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Si queremos ese aceite, limpiémonos, santifiquémonos y busquemos el aceite de la unción. Ahí donde estás, levanta tus manos. Lo que Dios quería de Elías, que volviera ese fuego después de esa prueba. Y ahí es donde él viene a ungir a Eliseo. Y ahí es donde deja caer su manto sobre otros. Y ahí es donde Eliseo dice, quiero una porción de tu espíritu. La gente va a querer de lo que tú tienes. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para dar esta tarde? A este mundo golpeado, a los huérfanos, a las viudas, a los que han perdido su trabajo. De pronto no tienes plata para darles, pero si tienes una palabra de oración, tan poderosa esa oración, que se le abrirá las puertas a esa persona. Lo que tengo te doy. Palabras de fortaleza. Vamos a orar, Señor Jesús. Gracias en esta tarde por tu palabra.
Gracias por esos procesos de vidas. Gracias porque cuando estuvo en la cueva no lo dejaste, lo sacaste de allá. Gracias por esa palabra de las bóvedas de aceite que David organizó y quienes se hicieran cargo. Todo esto nos demuestra que todavía esas bóvedas de aceite en este siglo, donde tu venida está tan cerca, tienen que existir. Gente ungida, gente poderosa, quizás no teológicamente ni con muchos conocimientos, pero necesitamos oler a ti. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, que cada persona que está conectada tenga un encuentro contigo en este momento. Si hay alguien que está en una cueva de desesperación, sácale. Si hay alguien que está en una cueva de enfermedad, le puede sanar. Si hay alguien que está en una cueva económica, que pueda creerte, Señor, que tú suples, que aunque los bolsillos de Colombia se ha roto, que el bolsillo de los empleos se ha roto, alguien que crea que el bolsillo tuyo está intacto, que todavía hay promesas, porque cuando hay unción creemos a las promesas, que tú suples nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Cuando estamos ungidos creemos que tú sanas, cuando estamos ungidos creemos que tú fortaleces en la debilidad, cuando estamos ungidos creemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de que todas ellas nos librarás. Haz que nos mantengamos bajo esa unción. Así no nos tendrán que decir que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, porque esto forma parte del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que necesitamos. Señor, estamos en una cueva llamada pandemia, pero de allí nos está sacando para gloria de tu nombre. Allí vamos a salir mejores vasijas, Señor, para alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La gloria para ti, solo para ti. La unción para tu pueblo. Dios les bendiga, mis hermanos.